1:05, estamos de vuelta en ¿Qué hay de nuevo? A esta hora revisamos titulares. Diversos diputados cuestionaron parte del informe que entregó el exministro de Energía, Diego Pardo, con su defensa ante la acusación constitucional que pesa en su contra. Esto por su eventual responsabilidad tras el error en el cálculo de las cuentas de la luz. Los parlamentarios aseguraron que Pardo actuó con dolo y se debió obrar de cara al país. La Municipalidad de San Antonio reveló que la próxima semana definirá el lugar que será usado como albergue para el desalojo de la megatoma emplazada en el Cerro Centinela en la región de Valparaíso. Según los cálculos del municipio, habilitar el albergue y entregar los servicios básicos a las familias tendría un costo por sobre los 1.000 millones de pesos. Y en otros temas, el gobierno confirmó la detención de 2 personas que estarían vinculadas al ataque incendiario registrado en Contulmo, en la región del Biobío. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la cooperación entre las policías y la Armada que permitió capturar a los 2 sujetos. Bien, 1:07, avanzamos en conversaciones, Antonia. Así es, ya está conectado con nosotros nuestro siguiente invitado, con quien queremos conversar sobre política, el panorama electoral y los cierres de campaña de los distintos candidatos presidenciales de cara a las elecciones de este domingo 16 de noviembre. Sobre esto vamos a conversar con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Hola, alcalde, ¿cómo le va? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alcalde, partamos primero por cómo vio el cierre de campaña del candidato que apoya a José Antonio Kast en el Movistar Arena. Si nos puede contar cómo fue ese acto. Sí, bueno, fue una instancia bien, a mi juicio, bien potente. Mucha gente, obviamente había mucho interés de poder participar en el cierre de campaña de José Antonio. La gente estaba muy motivada, por cierto, el lugar estaba completamente lleno y la verdad que básicamente lo que hizo José Antonio es transmitir lo que han sido los ejes estructurantes de esta campaña, estos 2 grandes dolores que afligen hoy día a la chilena. Así que muy de gente muy comprometida, por cierto, una mística importante que se generó en esa instancia. Bien. Alcalde, ¿qué opina de que cada candidato haga más de un cierre de campaña, ya sea en regiones o en la capital? ¿Es necesario que se realicen tantos cierres de campaña? A ver, yo creo que siempre son importantes para efecto de determinar también un proceso que muchas veces es complejo, como una campaña política, pero desde luego también es una realidad que los cierres ya no son lo que eran antes. Yo recuerdo, si bien era harto más chico, digamos, el cierre de campaña del presidente Lago y Joaquín Lavín, en ese minuto que movilizaron cada uno de ellos más de 600.000, 700.000 personas. Y el ejemplo más inmediato que tenemos fue lo que pasó con el apruebo y el rechazo, donde hubo una actividad muy masiva del apruebo. Sí. Por el contrario, el rechazo fue una actividad muy pequeñita y en último término en la elección, la verdad que la diferencia fue a favor del rechazo, muy notoria. Alcalde, usted llegó al puesto que ejerce hoy a través de un cupo de Chile Vamos y fue el primero en manifestar su apoyo a José Antonio Kast, entiendo. ¿Cómo se origina este nexo suyo con la campaña de José Antonio Kast? ¿Por qué elegir la candidatura de un representante republicano por sobre la candidatura de la coalición que a usted le otorgó un cupo para que hoy día ocupe el cargo que ocupa? ¿Qué lo hizo decantarse por José Antonio Kast en desmedro de Belimatei? Sí, mire, yo la verdad, si bien he sido siempre independiente, como usted bien señaló, fui como candidato en el grupo de Chile Vamos. Quiero reconocer algo que pasa. Bueno, perdón, tengo algo como de interferencia. Sí, ahora lo escuchamos bien. Perdón. Un acto profundamente humano que tuvo José Antonio conmigo, que fue apoyarme cuando muy pocas personas confiaban en la candidatura mía en La Florida. Él confió en la elección primaria, respaldándome expresamente. Por tanto, también ahí hay un compromiso más bien personal. Y bueno, la verdad que conozco la calidad humana de José Antonio, además del diagnóstico que tiene, las problemáticas que afectan a Chile, cosa que la verdad nunca se pudo dar con la candidata de Chile Vamos. Yo nunca he conversado con ella, más allá de un mensaje que intercambiamos una vez donde me felicitó por el triunfo en la elección, pero creo que José Antonio ha sido una persona que ha estado permanentemente en contacto conmigo. Creo que hay también un compromiso humano y, por cierto, político con él. Ya. Oiga, ¿y eso no le trajo problemas? ¿No le han cobrado no le han pasado la cuenta en Chile Vamos por eso? No, por cierto, yo me imagino que hay personas que esperaban que yo respaldara la candidatura de la candidata Matei, pero yo creo profundamente que los vínculos políticos se construyen a partir de relaciones humanas, y la relación humana yo la generé desde el día 1 con José Antonio, quien fue, reitero, muy generoso conmigo, respaldándome cuando incluso de parte del propio Chile Vamos decían que yo no tenía que ser candidato porque la verdad que no me conocía a nadie, y finalmente terminé convirtiéndome en el alcalde con mayor cantidad de votos de la derecha en Chile.
Sí. Alcalde, estamos conversando con Daniel Reyes, alcalde de la Florida. Yo le quería preguntar sobre qué le pareció el cierre de campaña de la candidata oficialista, Janet Jara, que hizo en Maipú, con toda esta polémica por los cánticos contra carabineros y contra los otros candidatos y la reacción que tuvo también la exministra. ¿Qué le pareció esa polémica que se generó? Me parece que tarde o temprano las máscaras o las caretas se terminan cayendo y eso fue lo que ahí sucedió. Hace 6 años atrás celebraban básicamente y ofendían a nuestros carabineros, me acuerdo cómo se expresaban particularmente respecto al presidente Piñera, por tanto, lo que pasó ahí básicamente es volver a la esencia de lo que ellos son. Y más allá de lo que señaló la candidata después, uno podía ver en su expresión facial, donde no solo se reía, sino que incluso hay videos donde se ofende de manera muy, muy brutal, tanto al candidato Kast, al candidato Kaiser, a la candidata Matei, y veíamos que había una actitud no solo condescendiente, sino básicamente disfrutando lo que ahí pasaba. Alcalde, respecto de la candidatura de José Antonio Kast, él fue bien enfático en el cierre de su campaña en decir que la tercera es la vencida. Y nosotros hemos conversado con varios parlamentarios acá en la radio, parlamentarios de derecha y de centro derecha, que han llamado a no confiarse, ¿no? A no creer que esto es una carrera corrida, que más allá de lo que digan las encuestas, donde posicionan muy bien a José Antonio Kast, y si uno hace las matemáticas más o menos de una segunda vuelta, por una cuestión lógica, se debería dar un escenario favorable al candidato republicano, pero advierten en la centro derecha que no hay que confiarse, que esto no es una carrera corrida. Y José Antonio Kast plantea que la tercera es la vencida con mucha confianza y por supuesto que tiene que ser así si es el candidato. Pero ¿qué opina usted respecto de esta sensación de exceso de confianza o de triunfalismo que se ve? El otro día el diputado Chalper nos decía acá que hay varios que ya se están probando el terno y midiendo la corbata para ser ministro, cuando hay que esperar a lo que va a ocurrir en este domingo y por supuesto en una eventual segunda vuelta. ¿Cuál es la opinión que tiene usted o la mirada que tiene usted respecto de este exceso de triunfalismo o de confianza que hay en el sector de José Antonio Kast? Me parece particularmente que José Antonio Kast en esto ha sido muy categórico. Quienes hemos estado en esta campaña con él nos ha reiterado en toda instancia que tenemos que trabajar hasta el último día como si fuésemos perdiendo incluso, porque eso implica básicamente el compromiso que uno tiene con la campaña. Desde luego, si hay alguien que tiene confianza en que ello pudiera ocurrir, creo que es un error. Creo que es un error. Todos quienes tenemos un compromiso con la campaña tenemos que trabajar hasta el último día, no solo hoy día que se termina el periodo de campaña electoral, sino que también como apoderados de mesa el día domingo, por cierto, y eventualmente, desde luego, en una segunda vuelta. Creo que la confianza siempre implica un peligro, por tanto, si bien uno tiene que trabajar con la expectativa de que nos va a ir bien, pero siempre tratando lo mejor de cada uno de nosotros. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes. Mirando hacia las elecciones de este domingo, ¿cuáles son sus proyecciones, su pronóstico para este domingo? Bueno, desde luego creo que, tal como lo han indicado las encuestas, evidentemente vamos a tener una segunda vuelta. Creo que la candidata Jara, desde luego, como le señalaba, va a pasar al balotaje y confío plenamente en que la gente ha conectado con el relato de la campaña que ha hecho José Antonio Kast, donde ha podido recorrer Chile entero, por cierto, donde ha entendido finalmente que hoy día lo que más aflige a los chilenos son la seguridad y la economía, y ahí está puesto el foco. Yo creo que el domingo los chilenos van a reflejar aquello y José Antonio Kast va a ganar, por cierto, y vamos a enfrentarnos a la candidata del Partido Comunista en una segunda vuelta. Ya, o sea, usted da por hecho que la segunda vuelta va a ser con Janet Jara y no se podría dar una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, por ejemplo. No, eso la verdad que es prácticamente imposible. Uno no puede Ya. asegurar con plena certeza, pero me parece que dadas las propias encuestas que están sobre la mesa, eso es muy, muy difícil que pase. Yo confío, como le digo, que José Antonio Kast se imponga, y finalmente tampoco dudo que el resto de los candidatos en un compromiso patriótico desde el mismo domingo en la noche van a trabajar para derrotar a la candidata a la continuidad del Partido Comunista. Oiga, a propósito de ese compromiso a partir de la primera vuelta, ¿qué le parece a usted que Evelyn Matei no sea explícita en apoyar a José Antonio Kast en una segunda vuelta? Como que la chutea para el córner, ¿no? Cada vez que le preguntan si bien es una cuestión más o menos lógica de que vaya a ocurrir, ¿no? Uno no creería que Evelyn Matei vaya a terminar apoyando la candidatura de Janet Jara, no parece lógico, ¿no? Pero también ha sido ambigua en su respuesta respecto del apoyo directamente a José Antonio Kast. ¿A usted qué le parece eso?
Creo que es un error que comete la candidata Matei. Yo no dudo nunca de su compromiso patriótico, pero creo que es un error. De hecho, los propios equipos y los adherentes de ella señalan con absoluta claridad que en el evento que sea José Antonio Kast, que pasa segunda vuelta, ellos van a trabajar por José Antonio precisamente, e incluso el resto de los candidatos, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, han dicho que en el caso que ellos no pasaran, van a apoyar con toda fuerza, digamos, al candidato o la candidata ganadora. Por tanto, me parece que de parte de ella ha sido, a mi juicio, un error. Ya, ¿y usted por qué cree que se ha dado esa situación de no apoyarlo? No, desconozco las razones, no me atrevería a proyectar quizás cuáles son los argumentos que ella tiene, pero insisto, creo que ha sido errático en eso y no se hace un favor ella misma, porque la verdad que una persona con el talante político que tiene Elin Matei, con 40 años de experiencia en política, me parece que ella podría perfectamente reconocer que en el evento que no pasara a segunda vuelta, que es una posibilidad para todos los candidatos, por cierto, ella, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, el compromiso patriótico que tiene que existir es evidente y naturalmente tenemos que trabajar para poder derrotar a este gobierno que tanto daño le ha hecho, digamos, en 4 años de gestión que a mi juicio han sido horrorosos, la verdad. Sí. Alcalde Daniel Reyes, alcalde de la Florida, le quería preguntar respecto de cómo se están preparando los colegios de la comuna de cara a las elecciones de este domingo. Sí, nosotros tenemos, 39 recintos de votación con 48 locales. Esto pasa porque en algunos recintos funciona más de un local de votación. Tenemos prácticamente 800 mesas instaladas. Los equipos municipales, la gente no lo sabe, pero la logística del proceso electoral está radicada en los municipios de Chile. Nuestros equipos ya están desplegados, por cierto, para poder estar en condiciones de recibir a la gente el día domingo. Bien, alcalde de la Florida, Daniel Reyes, conversando con nosotros en ¿Qué hay de nuevo? De Radio Infinita. Muchas gracias por la conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien.